Un camionero solitario ve como una madre y su bebé están a punto de ser quemados vivos, así que hace esto. Frenó la mula sin pensar. Lo que no sabía era que esa parada lo iba a meter en la bronca más chingona de su vida. Y quizá también en su única oportunidad de redimirse. El chirrido de los frenos rompió el amanecer andino como un grito contenido. La mula, una Scania color vino con la leyenda La Terca en la parrilla, se detuvo a un lado de la Ruta 5, en medio de la nada. El motor ronroneaba bajo el capó, como si también dudara de por qué habían parado. Domingo Rivas bajó de la cabina con una lentitud mecánica. Su bota chocó con el asfalto reseco y levantó una pequeña nube de polvo. Miró hacia el horizonte, donde el sol apenas comenzaba a manchar el cielo de cobre. No había autos, no había gente, solo carretera, silencio, y ese perro flaco que cruzó corriendo, como alma que lleva el diablo. Sacó una cajetilla arrugada del bolsillo de la camisa y encendió un cigarro. El humo le arañó la garganta, pero no tosió. Solo respiró hondo, como si quisiera retener algo que se le escapaba. Volteó hacia la cabina, al asiento del copiloto vacío. Una muñequita de trapo colgaba del retrovisor, moviéndose con el viento. Tenía los colores gastados, igual que los recuerdos. «¡Pinche vida!», murmuró echando el humo al aire. El radio escupió estática, luego una ranchera vieja. La voz de Vicente Fernández se mezclaba con el zumbido del motor y el canto lejano de un zorzal. Domingo subió a la cabina y golpeó suavemente el tablero, como saludando a una amiga de toda la vida. «¡Órale, terca! Ya casi llegamos a Arica. Una más y ya», dijo dándole un par de golpecitos al volante. Encendió el motor por completo. Los pistones rugieron como si despertaran de un mal sueño. Metió primera y la mula volvió a tragar kilómetros. La Panamericana se estiraba como una herida abierta frente a él. Todo parecía en calma, hasta que la estática volvió. Esta vez no era una canción, era una voz nerviosa en la radio CB. «¿Alguien en la 5? ¿Alguien? ¿Escucha? ¿Hay fuego? Fuego en el kilómetro 700. Algo raro, no es un incendio normal. Hay gente, una mujer y un bebé». Domingo entrecerró los ojos, miró el odómetro. Estaba cerca del punto mencionado. Otra voz interrumpió por la radio, más áspera. «Tú cállate, idiota, no digas nada, no es tu bronca». Y luego, silencio total, ni música, ni voces. Solo el ronroneo del motor y el latido acelerado de su propio corazón. Domingo bajó el volumen. El sudor le corría por la nuca, a pesar del aire fresco de la mañana. Una parte de él le gritaba que siguiera. No era su problema, no más broncas. Ya había tenido suficientes. Pero otra parte, enterrada bajo años de soledad y resignación, empezaba a moverse. Algo no cuadraba. Esa desesperación en la voz del primer tipo y ese tono amenazante del segundo. Algo estaba mal. Apretó el volante. Imágenes fugaces le pasaron por la cabeza. Su esposa Rosa en el hospital, la última vez que vio a su hija, el eco de un teléfono que nunca volvió a sonar. «¡Chingao!», gruñó y giró el volante bruscamente hacia una salida de tierra. La terca tembló, protestó, pero obedeció. Tomó el desvío rumbo al kilómetro 700. El camino era de grava suelta y el sol comenzaba a quemar con ganas. Más adelante, un resplandor rojizo se alzaba entre los matorrales secos, y entonces lo vio, una fogata encendida en plena carretera secundaria, y frente a ella, dos figuras, una mujer atada y con la cabeza baja, y un bulto pequeño en sus brazos que se movía débilmente. Domingo frenó en seco. Los frenos chillaron como si suplicaran por misericordia. A unos metros, 3 hombres encapuchados lanzaban gasolina sobre ramas secas alrededor del fuego. El mundo pareció detenerse. La radio seguía muda. El motor vibraba, esperando una orden. Y Domingo Rivas tenía que decidir: meterse en la bronca o seguir como si nada. Apretó los dientes, pisó el embrague.
y se preparó para hacer lo que no había hecho en años, meterse donde no lo llamaban, por alguien más. La terca rugía como una bestia cansada mientras avanzaba por la recta infinita del desierto de Atacama. El calor ya empezaba a pegar duro y el parabrisas era un horno. Domingo, con el brazo fuera de la ventana y la mirada fija en el horizonte, sentía el sudor correrle por la espalda, pegándole la camisa al cuerpo. «¡Pinche sol, no da tregua!», murmuró, buscando con la vista alguna sombra, algún indicio de civilización. A lo lejos, como un espejismo, apareció una estación de servicio medio desvencijada, con una tiendita y un par de bombas de gasolina viejas. El cartel colgaba torcido, moviéndose con el viento seco. Domingo bajó la velocidad y giró hacia el lugar. Necesitaba agua, algo de comer y estirar las piernas. Al estacionar, notó una camionetita blanca con placas extranjeras, y junto a ella una mujer joven, de piel trigueña y ojos enormes, cargando a un bebé envuelto en una cobija delgada. Ella también lo miró, con esa mezcla de cansancio y alerta que uno aprende cuando ha vivido en modo de fuga. Domingo bajó de la mula y caminó hacia la tienda. Al pasar junto a la mujer, ella le ofreció una sonrisa tenue, cortita, como quien no quiere molestar pero tampoco quiere desaparecer. «Buenos días», dijo ella con un acento caribeño suave. «Buenos», contestó él, sin detenerse pero bajando un poco el tono. Dentro compró 2 botellas de agua y una bolsa de pan. Cuando salió, la mujer ya estaba sentada en una banca de madera bajo un toldo improvisado. El bebé lloraba bajito, como con hambre o calor o las dos cosas. Domingo la miró de reojo mientras se acercaba a su camión. Algo lo hizo detenerse. Giró sin saber por qué y le tendió una de las botellas. «Tome, pa' usted y la niña», dijo medio incómodo. Ella dudó por un segundo, pero luego aceptó con un gesto agradecido. «Gracias, señor. De verdad, no sabe lo difícil que es encontrar gente amable en el camino». Domingo asintió, sin decir nada. Se quedó un momento mirando al bebé, que ya tomaba el biberón con una ansiedad urgente. «¿Cómo se llama la niña?», preguntó sin pensar mucho. «Alma», respondió ella acariciándole la cabeza con ternura. «Tiene 8 meses. Es lo único bueno que me queda». El silencio se hizo espeso entre ellos. Domingo tragó saliva. Iba a decir algo, cualquier cosa, pero ella se le adelantó. «Soy Lucía. Venimos de muy lejos. Y aún más lejos es a donde queremos llegar». Domingo se apoyó contra su camión, sin mirarla de frente. A veces, mientras más lejos uno quiere ir, más se da cuenta de que lo que importa está atrás. O ya no está. Lucía lo miró con esa forma en que solo miran las personas que han perdido algo irreemplazable. No insistió. Un camión pasó a toda velocidad levantando polvo. El bebé se sobresaltó. Domingo se quedó un momento viendo cómo Lucía calmaba a la pequeña con palabras dulces, susurradas. Algo en esa escena le apretó el pecho. No era nostalgia, era otra cosa, algo más parecido a culpa. «Cuídese, señora», dijo al fin, caminando hacia su camión. «Y cuide a su niña. En esta ruta hay más de un infierno disfrazado de parada». Lucía asintió, sin responder. Solo lo siguió con la mirada mientras él subía a la terca y encendía el motor. Domingo avanzó lento, pero no aceleró de inmediato. Vio por el retrovisor cómo ella se acomodaba en la sombra, dándole de comer a Alma. Fue solo un momento, un cruce fugaz entre 2 vidas quebradas. Pero algo se quedó con él. Esa cara, esa bebé, ese cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Lo que Domingo no sabía era que esa parada no había sido por el calor, ni por el agua, era el destino, afilando cuchillo. El sol ya iba de bajada cuando Domingo volvió a agarrar ritmo en la carretera. Había cruzado Calama sin parar, dejando atrás el calor pesado y esa sensación rara que le había dejado el encuentro con Lucía. Pero por más que metía velocidad y se concentraba en la música del radio, su rostro seguía apareciendo. Ella,
Y esa bebé, Alma. Sacudió la cabeza queriendo quitarse la imagen de encima. «No es tu bronca, Rivas. Tú ya diste lo que tenías que dar», se dijo en voz baja. Pero algo no cuadraba. Desde que salió de la estación, se había topado con el mismo auto 2 veces. Un sedán oscuro, vidrios polarizados, sin placas visibles. La primera vez lo rebasó y la segunda, el coche estaba detenido a un lado de la carretera con el cofre abierto, sin nadie a la vista. No le gustó. Y fue justo al pasar el kilómetro 706 que todo cambió. A lo lejos, donde el desierto se abre en una especie de explanada seca, Domingo alcanzó a ver un resplandor anaranjado. Al principio pensó que era una fogata cualquiera, gente acampando tal vez, pero al acercarse sintió un golpe seco en el estómago. No era un campamento, eran ellos. Lucía estaba de rodillas, con las manos atadas a la espalda. El bebé envuelto en una manta, pegado a su pecho, llorando bajito. Frente a ellos, 3 hombres. Uno tenía una antorcha, otro una garrafa y el tercero estaba filmando con un celular. Domingo frenó de golpe. El chillido de los neumáticos cortó el silencio de la tarde. Se quedó quieto, las manos aferradas al volante, viendo esa escena como si fuera una película de terror. Pero no lo era, era real, ahí mismo, a menos de 100 metros. El hombre de la garrafa derramaba el líquido en un círculo alrededor de ellos. Gasolina. Lucía gritó algo. Uno de los tipos le dio una patada en el estómago. El bebé chilló con más fuerza. Domingo sintió que algo le estallaba en el pecho. No pensó, no analizó, solo actuó. Metió reversa, dio un giro cerrado y se desvió hacia el camino de tierra que lo acercaba al punto. La terca botaba como loca, levantando nubes de polvo. El motor rugía, exigiendo más, y Domingo lo dejaba rugir. Al llegar a menos de 30 metros, tocó el claxon con todo, larga y fuerte. El sonido retumbó en el aire como un trueno. Los hombres se voltearon. Uno de ellos sacó algo del cinturón. Una pistola, un cuchillo, no importaba. Domingo no se detuvo. «¡Muévanse, cabrones!», gritó con toda la furia contenida de años. La terca embistió el costado de la fogata, lanzando brasas al aire. Uno de los hombres cayó al suelo. Los otros 2 salieron corriendo, perdiéndose entre los matorrales. Domingo frenó a centímetros de Lucía. Bajó de un salto, corrió hacia ella, le temblaban las manos. «¡Lucía! ¡Lucía! ¿Estás bien?». Ella lloraba, temblaba, apenas podía hablar. «Alma, sálvala». Domingo la alzó con fuerza, la subió a la cabina con todo y la bebé. Luego metió primera sin mirar atrás y arrancó con furia. El desierto se los tragó de nuevo, pero esta vez no iban solos, y la bronca apenas comenzaba. Domingo manejaba con el cuerpo tenso y la mente enredada. El desierto se extendía por los espejos laterales como una boca abierta, inmóvil, tragando sol y silencio. La terca se deslizaba por la carretera como si nada hubiera pasado, pero por dentro, Domingo estaba hecho un pinche caos. Lucía y la bebé dormían en el camarote trasero, envueltas en una cobija que olía a gasolina y miedo. El bebé seguía temblando de vez en cuando, como si aún no entendiera que estaban a salvo, si es que lo estaban. Domingo miró el retrovisor. Nada, ni luces, ni sombras, ni señales de los tipos, pero no podía quitarse de la cabeza esa escena, esa mirada de Lucía cuando lo vio llegar, el grito ahogado, la desesperación y sobre todo ese bulto tan chiquito en sus brazos. Alma, un nombre pesado para alguien tan frágil. Pisó el freno y se orilló. Apagó el motor. Todo quedó en silencio. Apoyó la cabeza en el volante y cerró los ojos. «¿Qué chingados hiciste, Rivas?». Podía haber seguido de largo. Podía haberse hecho el ciego, como muchos. Nadie lo habría juzgado, nadie lo esperaba. Pero ahí estaba, con 2 desconocidas en su camión, huyendo de quién sabe qué demonios. El recuerdo le golpeó como un mazazo. Su hija, Lorena, tirada en la sala, inconsciente.
La ambulancia que nunca llegó a tiempo. Los años enteros sin hablarle. Los reclamos que nunca le dijo en vida. La culpa que nunca se le fue. No es lo mismo, murmuró, como si intentara convencer a alguien más que a sí mismo. No es tu hija. No es tu historia. Pero era tarde. Ya las había subido a la mula. Ya había tomado partido, y algo dentro de él, algo que llevaba años dormido, se había despertado. Encendió el motor de nuevo. El rugido fue como un latido fuerte, como si la terca también entendiera que ya no había vuelta atrás. «Órale pues, si ya nos metimos, que sea hasta el fondo», dijo, girando el volante con decisión. Miró a Lucía por el retrovisor. Seguía dormida, con el ceño fruncido, como si en sueños todavía peleara por su vida. Alma se había acomodado entre sus brazos, su respiración pequeña apenas se oía. Domingo volvió a mirar al frente. Sus manos temblaban, pero su decisión ya estaba tomada. No iba a dejarlas solas, no otra vez, no esta vez. Aceleró. Sabía que tendrían que cambiar de ruta, evitar cámaras, evitar paradas conocidas. Algo le decía que esa banda no era cualquier bola de rateros. Había algo más turbio, más grande. Lucía sabía algo, y eso los ponía en peligro. «Cuando despierte, me va a tener que contar todo, todito», dijo en voz baja. La carretera se abría frente a ellos como una herida sin cerrar. Domingo no sabía a dónde los llevaría este viaje, pero por primera vez en años no manejaba solo. Y no por dinero, ni por carga. Esta vez manejaba para salvar algo más importante, algo que creía haber perdido para siempre, el valor de no mirar hacia otro lado. La terca avanzaba bajo un cielo negro, punteado de estrellas quietas. Afuera, el desierto dormía en su inmensidad callada, pero dentro del camión, el aire estaba espeso, lleno de preguntas no dichas y un silencio que pesaba más que el motor. Lucía no había dicho ni una palabra desde que arrancaron. Tenía la mirada clavada en la ventana, aunque no se veía nada. Sus brazos rodeaban a Alma como un escudo, como si el mundo estuviera listo para arrancársela otra vez. Domingo, al volante, no la apuró. No era el momento. Después de un par de horas, se detuvieron a un costado de la carretera. Nada alrededor, solo piedras, polvo y oscuridad. Domingo apagó el motor y se quedó un rato en silencio, con las manos en el volante. «Vamos rumbo al norte», dijo por fin, sin mirarla. «Perú está a un par de días, si no nos detenemos mucho». Lucía asintió apenas. Su voz salió baja, seca. «Gracias». No tenía a dónde correr. Domingo soltó un suspiro largo, miró por el retrovisor la silueta de la bebé dormida. «Yo tampoco, hasta hoy». La confesión salió sola, sin querer adornarla, pero ella no respondió. Solo bajó la mirada. Dentro del camarote, la terca se transformó en un refugio improvisado. Domingo le prestó una cobija limpia, le ofreció un poco de pan y una botella de agua. Lucía aceptó con manos temblorosas, pero no probó bocado. Alma, en cambio, empezó a moverse y a llorar con ese llanto agudo que rompe la noche. «Ay, mi niña». Ya, susurraba Lucía, meciéndola con desesperación. Domingo se removió incómodo, sin saber si ayudar o dejar espacio, pero el llanto se hacía más fuerte. «¿Tiene leche?», preguntó Parco. Lucía negó con la cabeza, tragando duro. «Se me acabó todo. Lo poco que traía se quedó en la camioneta». Domingo se levantó de golpe, abrió una de las gavetas y sacó una lata de leche en polvo. La lanzó con torpeza sobre la mesa. «No es de bebé, pero aguanta, para calmarle el hambre, aunque sea poquito». Lucía lo miró con ojos agradecidos y algo rotos. Empezó a preparar la mezcla con agua tibia de un termo viejo. Cuando la bebé empezó a tomar el biberón, el silencio volvió, esta vez más liviano, aunque aún tenso. «¿Qué te hicieron?», preguntó Domingo, con voz baja pero firme. «No me digas que fue un robo. A ti te iban a matar, y a la niña también». Lucía tragó saliva. Apretó los labios. «No puedo decir mucho, todavía no». «¿Todavía?», repitió él alzando una ceja.
Mira, no te estoy pidiendo tu vida entera, pero necesito saber en qué bronca me metí, porque si esos cabrones nos siguen, quiero saber si cargo dinamita en vez de gente. Lucía lo miró y por un segundo pareció a punto de hablar, pero luego bajó la mirada hacia Alma. Solo necesito llegar al otro lado. Prometo contarte, solo dame tiempo, ¿sí? Domingo la observó un rato largo. Después se levantó y fue hacia el asiento del conductor. Está bien, pero si algo se pone raro, tú y yo hablamos en serio. Encendió la radio solo para llenar el silencio. Un bolero suave empezó a sonar, como si el camión también necesitara un respiro. Lucía se recostó junto a su hija. El camión crujía con el viento. El motor aún caliente desprendía un calorcito que se sentía como abrazo viejo. Por primera vez en horas, Lucía cerró los ojos. Y aunque no durmió del todo, descansó. Domingo, desde su asiento, la miró por el espejo. No sabía quién era realmente, ni por qué la perseguían, pero en ese instante no importaba. Lo único claro era que, hasta que llegaran al norte, la vida de esas dos mujeres estaba en sus manos. La noche se arrastraba lenta por la ruta, como si el desierto también estuviera cansado. La terca avanzaba despacio, tragándose kilómetros con paciencia, y adentro, la cabina estaba en silencio. Solo el zumbido del motor y el golpeteo suave del viento contra la lata. Domingo no había vuelto a preguntar. Había aprendido que la gente, cuando está lista, habla, y esa muchacha estaba cargando algo que necesitaba salir, pero a su modo, a su ritmo. Fue Lucía quien rompió el silencio. Yo no soy de aquí, soy venezolana. Domingo la miró por el retrovisor. No dijo nada, solo bajó un poco el volumen de la radio. Vivía en Maracaibo. Tenía 20 años cuando empezó todo. El caos, la violencia, la escasez. Lo que antes era difícil se volvió imposible. Se acomodó en su asiento, la voz firme pero baja, como quien no quiere despertar los recuerdos. Alma no es mía, o no lo era al principio. Es hija de mi mejor amiga, Carolina. Ella murió por culpa de un cabrón que nos tenía amenazadas. Yo escapé con la niña. Domingo frunció el ceño. Algo dentro de él se estremeció. ¿El mismo que te seguía en la carretera? Lucía asintió, sin mirarlo. Montenegro, un tipo peligroso, se mete en todo. Trata de mujeres, armas, drogas. Tenía a Carolina trabajando para él. Y quería que yo hiciera lo mismo. Pero no, yo no. Se le quebró la voz, solo un poquito, pero Domingo lo notó. La dureza de su tono escondía un miedo que seguía muy vivo. Cuando vi lo que le hicieron a Caro, supe que si me quedaba, terminaba igual. Me llevé a Alma una madrugada y no paré hasta llegar acá. Domingo bajó la velocidad. El camino era recto, sin tráfico, sin luces, solo ellos y la noche. ¿Y tu familia? Nada. Todos regados. Algunos en Colombia, otros quién sabe. Yo estoy sola. Se hizo un silencio incómodo. Lucía bajó la mirada. Domingo se concentró en el volante un momento, pero luego habló, sin quitar los ojos del camino. Mira, no te voy a prometer nada, ni jugar al héroe, pero mientras estés en esta cabina, nadie te va a tocar. ¿Está claro? Lucía lo miró como si no creyera lo que acababa de oír. Luego asintió. Gracias, de verdad. No sé por qué hace esto, pero gracias. Domingo resopló, incómodo. Ni yo sé por qué lo hago. A veces el camino te obliga a detenerte, y si no lo haces, te cargas con eso toda la vida. Volvieron al silencio, pero esta vez era distinto, más liviano, más humano. Alma empezó a moverse, a emitir esos ruiditos suaves de bebé que anuncian llanto. Lucía la alzó con práctica ternura, meciéndola con suavidad. Domingo los miró por el retrovisor y se le apretó algo en el pecho. ¿Y tú? Preguntó Lucía casi en susurro. ¿Tienes familia? Domingo tragó saliva. No respondió de inmediato. Tenía una esposa que me aguantó más de 20 años y una hija con la que ya no hablo desde hace mucho. Lucía no insistió, solo asintió, comprendiendo que cada quien carga sus propios muertos. El camión siguió rodando.
Afuera, el desierto parecía infinito, pero por dentro la Terca ya no era solo un camión, era un refugio de verdades. Y esa noche, 2 personas rotas habían empezado a confiar. La Terca rugía con paciencia por una ruta secundaria, lejos de la Panamericana, con el polvo levantándose detrás como una cortina que ocultaba sus huellas. Domingo no hablaba. Sus ojos iban y venían entre el camino y los espejos laterales. Cada tanto, bajaba la velocidad y tomaba desvíos poco comunes, caminos de tierra o tramos olvidados por el GPS. Lucía lo notó desde hacía rato. ¿Por qué no seguimos por la carretera principal? Domingo no respondió enseguida. Se limitó a señalar el retrovisor con el mentón. ¿Ves esa camioneta negra que viene a lo lejos? Hace rato que la traemos pegada, y no es normal. Lucía se giró con el cuerpo tenso, su respiración se hizo más rápida. La camioneta estaba lejos, pero mantenía una distancia constante, como si midiera los pasos de un animal herido. ¿Crees que son ellos? No creo en coincidencias, mija. En esta vida, si algo se siente mal, casi siempre lo es. El silencio se volvió espeso. Lucía abrazó a Alma con fuerza, apretándola contra su pecho. La bebé seguía dormida, ajena a todo. Podría ser cualquiera, intentó Lucía, aunque la voz le tembló. Tal vez solo van en la misma dirección. Domingo soltó una risa seca. ¡Órale! Entonces vamos a probar. Tomó un desvío abrupto hacia un camino que bajaba hacia una zona semidesértica, sin señalizaciones. Arena, piedras y un par de postes torcidos acompañaban el nuevo trayecto. 10 minutos después, ahí estaba la camioneta, más cerca. ¡Chingao!, murmuró Domingo apretando el volante. «Es él, ¿verdad?», preguntó Lucía con la voz rota. «Es Montenegro. No sé si es él, pero es alguien que no trae buenas intenciones». El camión brincó por un bache profundo. Lucía se sujetó al tablero con una mano, con la otra sostuvo a Alma. El motor de la Terca gruñó, pero siguió empujando. «¿Traes algún número? ¿Alguien que pueda ayudarnos?», preguntó Domingo, con la mandíbula apretada. «No, no tengo a nadie. Solo dinero escondido en la pañalera y un contacto en Tumbes, en Perú, pero si no llegamos allá, no sirve de nada». Domingo asintió sin dejar de mirar los espejos. La camioneta ya no se escondía. Iba tras ellos directa, firme, como un perro que ya huele sangre. «Ok, vamos a perderlos. Pero si en algún momento nos cierran el paso, te vas por atrás. Tomas a la niña, te metes entre las dunas, lo que sea». «¿Me entendiste?», Lucía negó con fuerza. «No te voy a dejar solo. No te estoy preguntando. Te estoy avisando». El camión agarró una curva cerrada y luego otra. El polvo que levantaban servía para ganar segundos. Domingo conocía esas rutas mejor que su propia cara. Sabía que, más adelante, habría un paso estrecho, justo donde una colina baja les daría ventaja. Pisó el acelerador. «Aguántense», la Terca rugió con fuerza. Brincó, se sacudió, pero siguió avanzando. Detrás, la camioneta perdió un poco de distancia, aturdida por la nube de tierra, y entonces, por primera vez, Lucía miró a Domingo con algo más que gratitud. Lo miró con esperanza, porque ahí estaba él, un viejo de rostro duro y corazón apagado, volviéndose su única posibilidad de vida. Y esa noche, entre sombras y motores, Domingo entendió que el pasado de Lucía no era solo una historia triste. Era una bomba que ya había empezado a contar. La madrugada cayó como un telón sobre el desierto. La Terca se había detenido en un claro oculto por formaciones rocosas, lejos de la carretera, donde solo el zumbido del viento y el motor apagado acompañaban la calma tensa. Domingo se bajó, revisó los alrededores con la linterna y volvió a la cabina sin decir palabra. Estaban solos, por ahora. Lucía se acomodaba en el asiento trasero, con Alma dormida entre sus brazos. La niña respiraba pausado, con la boca entreabierta, tan chiquita, tan ajena al infierno que les pisaba los talones. «¿Crees que ya los perdimos?», preguntó Lucía en voz baja. «No lo sé.
Pero no me confío. Esos tipos no se rinden fácil. Domingo abrió una lata de atún, partió pan con la mano y le ofreció la mitad. Lucía lo aceptó con un gesto de cabeza. Comieron en silencio, escuchando cómo el viento golpeaba la lámina del techo. De pronto, como si algo la empujara desde adentro, Lucía soltó: «Alma no es mía». Domingo levantó la vista con el pan a medio camino de la boca. «¿Cómo? No soy su mamá», repitió más firme. «Es hija de Carolina, mi mejor amiga. Nos conocimos en un albergue en Cúcuta, cuando cruzamos la frontera de Venezuela. Ella estaba embarazada, sola, sin familia, igual que yo». Domingo dejó el pan sobre la mesa, sin interrumpirla. A Carolina la enganchó Montenegro. Primero con promesas, luego con amenazas. La obligó a trabajar para él. Yo traté de ayudarla, sacarla de ahí, pero Lucía apretó los dientes. La mataron delante de mí, en una casa abandonada, como si fuera basura. El silencio se hizo más denso. Domingo se acomodó en el asiento, cruzando los brazos. ¿Y la bebé? La traía en los brazos cuando la mataron. Montenegro dijo que la niña era suya. Pero yo no podía dejarla ahí. Me la llevé esa misma noche. Corrí como nunca en mi vida. Me subí al primer camión que me aceptó y crucé a Chile escondida. Domingo cerró los ojos un segundo. El peso de la historia se le asentó en el pecho como piedra. ¿Y crees que ese cabrón te sigue por la niña? Sí, no es por mí, es por Alma. Él la quiere como símbolo, como trofeo, no sé. Está enfermo. Y yo, lo único que tengo claro es que si me atrapa, no va a dejar que viva para contarlo. Domingo se levantó despacio. Caminó hasta la puerta y apoyó la frente contra el metal frío. Estás metida en una bronca muy pesada, Lucía. Lo sé, y ahora yo también. Ella bajó la mirada. Culpable. Si quieres dejarme en algún pueblo, entiendo. No tienes por qué cargar con esto. Domingo se giró. La miró con dureza, pero también con algo que no era enojo. Era dolor. Dolor viejo, arrastrado. ¿Y dejar a esa niña en manos de un desgraciado como ese? Después de lo que vi, después de lo que viví, sacudió la cabeza. No, Lucía, ya estamos en esto. Y si ese tipo quiere alcanzarnos, que lo intente. Pero te juro por mi hija, que a Alma nadie le pone un dedo encima. Lucía se tapó la boca con una mano. No lloró, pero se le quebró el alma en los ojos. Gracias, de verdad. Domingo volvió al volante, sin mirar atrás. Duerman, mañana tenemos que cruzar el norte, y no quiero sorpresas. La terca volvió a rugir en la noche, como si también llevara un juramento en el motor. Uno que nadie se atreviera a romper. El sol apenas levantaba el polvo cuando llegaron a una estación vieja en las afueras de Iquique. Una de esas que sobreviven a medio morir, con el letrero oxidado, el baño sin puerta y un par de mesas de plástico para tomar café instantáneo. Domingo bajó de la terca con los hombros duros. Necesitaban gasolina, algo de comer y tiempo para revisar el mapa. A Lucía le pidió que se quedara adentro con Alma. El aire afuera no le gustaba. Si ves algo raro, no abras la puerta. Cierro desde fuera y en 5 minutos estoy de regreso, le dijo firme. Lucía solo asintió con Alma en brazos. Ya no discutía. Domingo fue directo al surtidor, pagó en efectivo y empezó a llenar el tanque. Fue entonces que lo sintió. Una mirada. No el tipo de mirada casual, sino esa que te perfora la espalda sin tocarte. Se giró, lento. Ahí estaba, a unos metros apoyado contra una Hilux negra, con lentes oscuros y un cigarro en la boca. Tenía pinta de cualquier cosa menos de criminal. Pantalón de mezclilla, camisa blanca bien planchada, reloj caro. Tranquilo, demasiado tranquilo. Domingo lo reconoció al instante, aunque nunca lo había visto antes. Montenegro. Lucía se lo había descrito bien. Alto, moreno claro, con una sonrisa que no llega a los ojos. Lo peor era su calma. Esa maldita calma de los que ya hicieron daño y no se arrepienten. Montenegro le sostuvo la mirada. Levantó el cigarro en forma de saludo, como si se conocieran de toda la vida.
Domingo no respondió. Terminó de cargar el combustible y cerró el tanque. En su cabeza, 1000 ideas volaban. Estaba solo. ¿Cuánto sabía? ¿Los había visto ya? Se metió a la tienda, compró agua, pan y una cajita de jugo para Alma. Cuando salió, Montenegro ya no estaba en la Hilux, se había metido al baño. Domingo no perdió tiempo. Caminó directo al camión, abrió la puerta del copiloto y susurró: «Nos vamos, ya». Lucía vio el tono de su cara y no preguntó. Se abrochó el cinturón con una mano mientras acurrucaba a Alma con la otra. La terca arrancó con fuerza, casi tragándose la salida de la estación. Domingo tomó una ruta secundaria sin decir palabra. El silencio se alargó por varios kilómetros. ¿Era él?, preguntó Lucía al fin, apenas audible. Sí. Lucía se tapó la boca con la mano, los ojos abiertos de par en par. ¿Te dijo algo? No. Pero me miró como si ya supiera todo, como si ya nos tuviera en la mira. El camión brincó sobre un bache y luego se estabilizó. Domingo apretó el volante. Su mandíbula estaba tan tensa que parecía que iba a romperse. Ya no podemos seguir improvisando. Ese cabrón no es cualquier rata, está bien conectado. Y si lo dejamos acercarse otra vez, se nos acaba el juego. Lucía asintió tragando saliva. ¿Qué vas a hacer? Domingo se quedó callado unos segundos. Voy a hablar con alguien, un compa del norte, camionero como yo, de los de confianza. Él puede ayudar a que crucemos sin llamar la atención. Y si no acepta, va a aceptar. Me debe una, y si no, pues lo convenzo. Lucía cerró los ojos, cansada. No quiero que nadie más se meta en esto por mi culpa. Ya estamos metidos, Lucía. No hay vuelta atrás. Afuera, el desierto seguía su marcha muda. Pero adentro, en esa cabina vieja y polvorienta, algo se estaba gestando. Domingo no era un héroe. Pero desde que vio a Montenegro, algo le cambió en el cuerpo. Ya no se trataba solo de proteger a Lucía y a Alma, ahora era personal y estaba dispuesto a jugarse todo, con tal de que ese tipo no volviera a sonreír. El sol ya estaba bajando cuando Domingo escuchó el chirrido de una bocina familiar. Una mula blanca, polvorienta, se le emparejó al costado en plena ruta. Al volante iba el zurdo, viejo conocido del camino, uno de esos que no hablaba mucho pero veía todo. Domingo frenó y se orilló. El zurdo hizo lo mismo. Se bajaron casi al mismo tiempo, con el viento del desierto azotándoles la cara. «¿Qué onda, zurdo?», saludó Domingo, sin perder la mirada del retrovisor. «No mucho, pero tú, cabrón, estás en la boca del lobo», soltó el zurdo directo. Domingo frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». El zurdo sacó el celular, buscó una foto y se la mostró. Era una imagen de la terca tomada desde atrás. Se veía una marca roja pintada a mano en una de las puertas del contenedor, un círculo con una raya en medio. No estaba ahí antes. Eso apareció en redes hace unas horas. Dicen que es la firma de los de Montenegro. Te están cazando. Ya rodó tu placa, tu ruta, todo. Domingo se quedó en silencio unos segundos, sintiendo el peso de la noticia caerle encima como costal de arena. ¿Lo subieron los mismos cabrones? No directamente, pero ya sabes cómo se mueve esa gente. Mensajes disfrazados, advertencias silenciosas. Es su estilo. No hacen ruido hasta que ya estás en el suelo. Domingo desvió la mirada hacia la terca. Dentro, Lucía acunaba a Alma. No se había dado cuenta de nada aún. Mejor así. ¿Y tú cómo supiste? Me avisó un compa de Arica. Me dijo, ese Rivas anda paseando con dinamita en el asiento trasero. Y vine a buscarte. Porque tú me ayudaste una vez en Tacna. ¿Te acuerdas? Domingo asintió con la cabeza. Seco. Sí, y lo volvería a hacer. Pues ahora te toca pagar el precio de la bondad, viejo. ¿Qué vas a hacer? Domingo respiró hondo, miró al norte, como si allá pudiera ver el final de todo esto. Seguir. Ya estoy en esto hasta el cuello. No voy a dejar a esa niña, zurdo. No después de lo que vi. Te pueden matar. Sí,
pero al menos no voy a morirme como un cobarde. El zurdo se quedó callado. Lo miró con respeto y un poco de tristeza. Entonces toma esto, dijo extendiéndole un celular viejo. Está limpio, sin rastreo, sin contactos, solo para emergencias. Si algo pasa, márcame. No garantizo milagros, pero por lo menos sabré dónde estás tirado. Domingo lo tomó, lo guardó sin palabras, le dio la mano al zurdo con fuerza. Luego se subió de nuevo a la terca. Lucía lo miró, preocupada. ¿Todo bien? Sí, respondió él mientras encendía el motor. Solo otro amigo que me debe cervezas, aceleró con firmeza. El desierto seguía igual de extenso, igual de traicionero, pero ya no tenía miedo. Lo habían marcado, sí, pero no por cobarde. Lo habían marcado porque había elegido hacer lo correcto, y si Montenegro pensaba que con una pinche pintura podía detenerlo, no conocía a Domingo Rivas, ni a la terca, ni al corazón de un hombre que por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente por qué estaba peleando. El cielo se desgarró con un trueno seco, y segundos después la lluvia comenzó a caer con furia. Era como si el desierto se hubiera hartado del calor y ahora quisiera lavar todo de golpe. Goterones gordos golpeaban la carrocería de la terca, tamborileando sin ritmo, mientras el limpiaparabrisas luchaba por mantener la vista despejada. Domingo apretaba el volante con los nudillos blancos. El camino se había vuelto un lodazal. La visibilidad era casi nula y para colmo el motor comenzó a toser. «No me jodas ahora, terca. No me falles tú también», murmuró. Un golpe seco, luego otro. Y entonces el motor murió. Silencio. Solo el golpeteo constante del agua y la sensación de quedarse atrapado en tierra de nadie. Lucía miró por la ventana, preocupada. «¿Qué pasó?» Se apagó. Algo tronó abajo. «No vamos a poder seguir, no en esta lluvia». ¿Y ahora? Domingo no respondió. Tomó la linterna, bajó y revisó el motor bajo el aguacero. En menos de 2 minutos volvió empapado, con cara de pocos amigos. «No arranca, algo se quemó, tal vez el alternador». Lucía abrazó más fuerte a Alma. El camión se sentía más frío con cada minuto. No podían quedarse ahí. A lo lejos, entre la bruma de la lluvia, se distinguía una luz temblorosa, una casa. Tal vez más. Domingo la vio y sin pensarlo bajó y fue a tocar la puerta, dejando a Lucía dentro con la niña. Volvió minutos después acompañado de una señora de rostro curtido y mirada fuerte, doña Rosario. Dijo que podemos quedarnos esta noche, que nos presta una pieza seca, comida caliente. No preguntó nada, nomás vio la cara de la niña. Lucía dudó. Domingo notó el gesto. ¿Qué? ¿No confías? No lo sé. Ya no sé en quién confiar. Pues decide, porque aquí nos vamos a congelar. Ella asintió al fin, bajó del camión y caminó detrás de él bajo la lluvia. La casa era de adobe, humilde pero cálida. Una estufa de leña ardía en una esquina, llenando el aire con olor a sopa de papas y leña mojada. Alma fue la primera en sonreír, al sentir el calorcito. Rosario les dio ropa seca, pan casero y un té que parecía abrazar desde adentro, pero la calma no duró. «Mañana, en cuanto aclare, nos vamos», dijo Domingo. Lucía lo miró, cansada. «¿Y si no arranca el camión? Veré cómo arreglarlo, conseguiré ayuda». «¿Y si Montenegro llega aquí?» Ese nombre cayó como piedra sobre la mesa. Domingo la miró, molesto. «¿Qué quieres que haga, Lucía? ¿Que lo invite a tomar café? Quiero que entiendas que no es tan simple. Ese tipo nos está cazando, no es un juego». Domingo se levantó, con las manos apoyadas en la mesa. «¿Y tú crees que no lo sé? ¿Tú crees que no siento el peso de todo esto? Yo no pedí meterme en esta bronca, Lucía, pero aquí estoy, dando la cara, jugándome la vida. ¿Y tú? ¿Tú qué más me estás ocultando?» Lucía se quedó helada. Quiso responder, pero se mordió la lengua. Miró a Alma, dormida en una cobija prestada. No es fácil confiar, Domingo, ni siquiera cuando alguien te salva. Él bajó la mirada.
El enojo se le desinfló de golpe. «Tienes razón», dijo al fin. «Tampoco es fácil cargar con lo que uno ya no puede cambiar». Durmieron en piezas separadas. El sonido de la lluvia les hizo compañía toda la noche. Domingo no pegó un ojo. Pensaba en su hija, en lo que había hecho mal, en cómo cada decisión lo traía más lejos de todo. Y sin embargo, por primera vez, también lo acercaba a algo que valía la pena. En la madrugada se levantó, revisó el camión otra vez. Rosario lo encontró afuera, empapado otra vez, pero con otra cara. «Esa niña te movió algo, ¿verdad?». Domingo no respondió, solo asintió. Ella le puso una mano en el hombro. «A veces, los caminos se cruzan no para enseñarte algo, sino para obligarte a elegir otra vida». Domingo miró al cielo, aún nublado. «O para darte la última oportunidad de redimirte. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? ¿Seguirías adelante o la dejarías para salvarte? Déjanos tu opinión en los comentarios». El cielo comenzaba a clarear cuando Domingo salió del cuarto. La lluvia había parado, pero el aire seguía frío, cargado de humedad y silencios no resueltos. Caminó hacia la cocina, donde Lucía ya preparaba café con una mano mientras cargaba a Alma en la otra. No se dijeron nada al principio. Solo compartieron el ruido de la estufa, el goteo del techo, el olor a café hirviendo. Pero la tensión seguía ahí, como un hilo invisible que apretaba el ambiente. «Tenemos que hablar», dijo Domingo al fin con voz baja pero firme. Lucía lo miró. No era un reproche ni una orden, era otra cosa, algo que no había escuchado en él hasta entonces. «Sí», respondió, dejando la taza sobre la mesa. «Yo también lo siento». Se sentaron frente a frente, Alma dormida entre ellos, como si su sola presencia les diera permiso de bajar la guardia. Domingo tragó saliva. No sabía por dónde empezar, pero ya no podía seguir callando. «Mi hija se llamaba Lorena. Tenía 17 cuando se fue de la casa. Estaba harta de mí, de mi forma de vivir, de la soledad que yo mismo me había construido. Yo nunca supe cómo ser papá». Lucía no interrumpió. Lo escuchaba con los ojos fijos en él, sin juicio. Pasaron años sin hablar. Cada vez que llamaba, me colgaba, me odiaba. Y con razón. Cuando supe de ella de nuevo, fue porque me avisaron que estaba muerta. Una sobredosis, en un motel barato. Nadie reclamó su cuerpo, nadie, excepto yo. El silencio lo envolvió todo. Domingo respiró hondo, como si cada palabra le sacara un pedazo de alma. «¿Y la mamá?», preguntó Lucía, suave. «Murió antes. Cáncer. Cuando se fue, yo me metí en la carretera y no bajé más. La mula era mi casa, mi excusa y mi castigo». Lucía bajó la mirada. Alma se movió un poco, buscando el calor del pecho. «Yo también he perdido gente», dijo. «Pero nunca imaginé que un hombre pudiera cargar con tanto». Domingo sonrió, pero sin alegría. «Y ahora tú llegas, con una niña que no es tuya, escapando de un monstruo, buscando un lugar donde empezar de cero. Y yo veo a Alma y no puedo evitar pensar que tengo una segunda oportunidad, que puedo hacer algo bien, aunque sea una vez». Lucía estiró la mano y le tocó los nudillos con suavidad. «No tienes que cargar con eso solo, no más». «Ni tú», respondió él. «No podemos seguir escapando eternamente. Entonces, ¿qué hacemos?». Domingo se quedó pensando. Afuera, la luz del día comenzaba a pintar las paredes de la casa con tonos anaranjados. «Nos vamos, hoy, pero no como antes, no huyendo a lo pendejo. Vamos a cruzar, sí, pero vamos a trazar un plan, vamos a pedir ayuda. Y si Montenegro se aparece otra vez, lo enfrentamos, con todo». Lucía lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Crees que podamos?». Domingo no dudó. «No lo sé, pero prefiero intentarlo y caer que seguir huyendo y vivir con miedo». Rosario los despidió con bendiciones, comida envuelta en trapos y una oración susurrada al oído de Alma. Domingo revisó la terca una última vez. El motor tosió, resistió, pero arrancó. Mientras se alejaban, Lucía lo miró desde el asiento del copiloto. «Gracias por contármelo de tu hija.
Gracias por confiarme a Alma». La niña, desde el regazo de su madre, los miraba con ojos grandes y tranquilos, como si supiera en lo más hondo que su historia ya no iba a escribirse sola. Y mientras la terca volvía a morder la carretera, Domingo supo que ya no era solo un conductor viejo con recuerdos podridos. Era un hombre que acababa de poner todas sus cartas sobre la mesa. Y esta vez no pensaba perder. El cielo comenzaba a teñirse de naranja cuando la gente del pueblo andino bajó las puertas de sus casas y cerró ventanas. La lluvia de la noche anterior había limpiado el aire, pero dejó el suelo empapado, barrizal por todos lados. Domingo y Lucía, con Alma en brazos, estaban acomodándose en la cocina de la casa de doña Rosario. Entre las paredes de adobe se sentía un calor de hogar sencillo. Una estufa encendida, el olor a pan recién horneado y las miradas cuidadosas de los vecinos. Domingo había salido a revisar unas tablas rotas en el techo. Lucía preparaba agua caliente para la bebé. Todo parecía tranquilo, tal vez incluso demasiado bueno para lo que vivían. Ese tipo de quietud que se siente como advertencia. Y tenía razón. Desde lejos llegó el ruido sordo de golpes secos contra madera y metal. Primeros rumores, un camión grande, la voz ronca de hombres gritando en medio del viento. Domingo se detuvo en seco, el martillazo en la mano como un presagio. Lucía alzó a Alma, la niña se movió, con los ojos abiertos, sobresaltada por sonidos extraños. No puede ser, musitó Domingo sin soltar la tabla. Un viejo del lugar lo miró y susurró cerca de su oído: «Esos perros de Montenegro». El estómago de Domingo se cerró como trampa. En ese instante supo que la calma había terminado. La puerta principal de la casa se tambaleó. Golpes, gritos y algo que raspaba la madera. Desde afuera voces: «¡Abran la zorra! ¡Te vamos a dar lo que mereces!». Montones de hombres empujando, algunos con palos, otros con lo que parecía pólvora, un olor agrio, amenazante. Domingo dejó la tabla, alzó la mirada con rabia y dio un paso al frente. Una mujer se adelantó y empujó la puerta con violencia. Una niña lloró, Lucía gritó. Alma se quedó petrificada en los brazos de su madre. «Nos vamos con ustedes hasta Brasil si hace falta. Déjennos en paz», gritó Lucía, más por miedo que por rabia. Pero los hombres no respondieron con palabras. Uno levantó una pistola vieja. Domingo lo vio con claridad. El brillo metálico, el cañón apuntando a la puerta de la casa. La mano de Lucía tembló, soltando a la bebé. La niña cayó. El silencio se hizo insoportable. Y ahí fue cuando Domingo supo que ya no había espacio para miedo. Con un grito que le salió del alma, lanzó la tabla contra el agresor. El ruido explotó. El tipo se quitó de tajo, sorprendido. Otros rompieron el cristal de la puerta. Entraron pisando fuerte, chocando con muebles. Doña Rosario gritó algo en quechua. Vecinos salieron con machetes, palos, lo que tenían al alcance. La confrontación estalló como tormenta. Domingo agarró a Alma casi del aire, la levantó, la sostuvo cerca del pecho. Mientras sus manos temblaban, se dio cuenta de que estaba viviendo otra vez. Por ella, por Lucía, por la niña. «Dejen a la niña», rugió. «Fuera de aquí». Una figura bloqueó el pasillo con la pistola levantada. Domingo avanzó con Alma en brazos, paso a paso, decidido. El suelo chorreaba barro, el olor a pólvora era fuerte. El agresor vaciló, algo en la mirada le cambió, pero no bajó el arma. Domingo tragó saliva y metió un codazo seco con el codo libre. El tipejo cayó al suelo, soltando el arma. La pequeña llanto se quebró. Lucía la abrazó temblando. Domingo vio la escena en cámara lenta. Los hombres huyendo, los vecinos pisando tierra, la pistola echando humo. Alzó los ojos. Montenegro estaba en la puerta, su figura recortada contra el atardecer. No había disparo, solo furia. Giró, se dio media vuelta y se fue.
como si supiera que esa batalla ya no era suya. Dentro, el silencio pesó más que la tormenta. Alma lloraba dormida, cubierta con una manta que había olido a miedo hace unas horas. Lucía no paraba de abrazarla. Doña Rosario sostenía una vela encendida, mirando a Domingo con respeto y preocupación. Domingo dejó caer su cuerpo contra una silla. Las manos aún le temblaban. La camisa estaba sucia, con barro y algo de sangre, no la suya, la de un par de rasguños. Cerró los ojos un instante. Sintió el corazón latiendo como un tamboroteo. Casi le faltó aire. «Gracias», dijo Lucía con voz quebrada. «Gracias por salvarlas». Otra vez, «Gracias». Domingo abrió los ojos lentamente. «No, gracias», respondió con voz rasposa. «Tú me lo recuerdas». Miró a la niña dormida, su cara tranquila, como si tuviera derecho al sueño aunque el mundo fuera mierda. Un calor extraño le recorrió la espalda, como si por primera vez en mucho tiempo supiera para qué valía vivir. Doña Rosario pasó y le puso una mano en el hombro. «Aquí estás entre la familia», dijo ella con firmeza. «Nadie que defienda a una madre con bebé como tú te deja solo». Y en ese momento Domingo se dio cuenta de algo. No estaba solo, tenía aliados, tenía causa. Esa noche no durmió. Lucía velaba a Alma en silencio. Domingo salió al frío, se acercó a una ventana y miró las estrellas. Ninguna escapatoria. Nadie prometió seguridad. Montenegro seguía allá, en algún punto, acechando, pero ahora sabían que podían luchar. Domingo pensó en su hija muerta, en todos los días que no la veía, en los errores que lo arrancaron de su casa. Pensó en las ganas de rendirse, en la culpa que le pesaba, pero también pensó en Alma, pequeña, con un futuro que él no quería arruinar. «Si me buscas, me encuentras», susurró al cielo, «pero vas a tener que cruzar por encima de mí». Caminó de regreso, con los pasos firmes. Subió a la terca, revisó cada rincón, cada compartimento, como si preparara un ataúd para fantasmas. Cuando volvió con Lucía, ella lo vio distinto, más duro, más decidido, más presente. «¿Qué haremos ahora?», preguntó ella. Domingo cerró la puerta detrás de sí, alzó el chinchín del chacra de la vieja mula y respondió: «Lo que hay que hacer, sobrevivir, defender y más que nada, mantener viva a esta niña, cueste lo que cueste». La noche los envolvió. El viento soplaba fuera, la lluvia había pasado, pero adentro, en esa cabina, algo nuevo crecía. Un pacto, una promesa, y una guerra comenzaba de verdad. El sol salió despacio, como si le costara trabajo mirar al pueblo después de la noche que acababan de vivir. El barro seco se pegaba a las botas. El olor a pólvora aún se colaba entre las paredes. Pero la vida, de algún modo, seguía. Domingo estaba bajo el cofre de la terca, con las manos engrasadas y el ceño fruncido. A su lado, dos hombres del pueblo le pasaban herramientas y hacían señas con la cabeza sin hablar mucho. No hacía falta. Después de defender a Lucía y a Alma como lo había hecho, no necesitaba explicarse. Lo respetaban, lo cuidaban, le devolvían el gesto. Lucía, desde la puerta, observaba en silencio. Con Alma dormida al pecho, sentía una mezcla de alivio, culpa y algo más profundo que no sabía nombrar, como si su historia por fin encontrara dirección, aunque el camino fuera peligroso. «Va a arrancar», dijo uno de los mecánicos, «pero no está para paseos largos». Domingo asintió, se limpió las manos en un trapo y caminó hacia ella. «Tenemos que salir antes del atardecer. No van a tardar en regresar, y esta vez no vendrán solos». Lucía bajó la mirada. «Entonces, ya es hora». Después del almuerzo, cuando los hombres del pueblo descansaban y las mujeres tejían en el patio, Lucía lo llamó aparte. «Domingo, quiero pedirte algo. Tú di, llévate a Alma. Tú, solo. Déjame aquí». Él la miró como si acabara de escuchar la peor estupidez de su vida. «¿Te volviste loca? Escúchame», insistió. «Eres más fuerte, más rápido, puedes esconderte mejor.
Si Montenegro me encuentra, tal vez se detenga ahí, pero si va tras los tres... Domingo se acercó, con los ojos encendidos. ¿De verdad crees que puedo dejarte aquí después de todo lo que hicimos juntos? ¿Después de todo lo que pasaste tú sola? No es por mí, es por ella. Lucía señaló a la bebé. Merece vivir, Domingo. Y si para eso yo tengo que quedarme... ¡No!, la interrumpió. No más sacrificios, no más mártires, no más perder a los que uno ama por intentar hacer lo correcto. Lucía se quedó callada. Sabía que no lo haría cambiar de opinión, y en el fondo, muy en el fondo, se sintió aliviada. Esa tarde, doña Rosario les dio pan caliente, dulces para el camino, una oración murmurada con la frente apoyada en la cabeza de Alma. «Ustedes no han pasado por aquí», dijo seria. «Si alguien pregunta, aquí nunca se alojó nadie. Así protegemos a los nuestros». Lucía la abrazó con los ojos llenos de gratitud. «Nunca vamos a olvidar esto. No lo olviden, pero tampoco regresen». El pueblo entero salió a despedirlos, sin palabras, solo miradas, el tipo de mirada que guarda silencio porque sabe que hablar sería romper el hechizo. La terca rugió con vida renovada. Domingo alzó la mano en señal de agradecimiento. Lucía cerró la puerta trasera con cuidado, como si cerrara un capítulo de su vida. Y así, entre polvo y sol poniente, dejaron atrás la única comunidad que les había tendido la mano. Mientras avanzaban por la carretera rumbo a la frontera, Lucía rompió el silencio. ¿Y si no lo logramos? Domingo no desvió la vista del camino. Entonces vamos a caer juntos, pero peleando, no huyendo. Ella respiró hondo. Afuera, el desierto comenzaba a abrirse como una herida larga. En la cabina, Alma dormía tranquila, acurrucada en su manta. Lucía miró a Domingo con una mezcla de respeto y algo más, algo que empezaba a crecer, silencioso pero profundo. «Gracias por no dejarme». Domingo la miró apenas de reojo, con una sonrisa leve. «No sé si estoy haciendo lo correcto, pero por primera vez en mucho tiempo sé por qué lo hago». Ella asintió. No hacía falta decir más. Y mientras la noche se acercaba detrás del volante, sabían que la frontera estaba cerca, pero la verdadera prueba todavía los esperaba. El silencio se había hecho pacto, y el pacto ya no podía romperse. El sol reventaba en el cielo cuando llegaron al último tramo antes de la frontera con Perú. El puesto aduanal estaba a unos kilómetros, pero Domingo no se dirigió directo. En cambio, desvió la terca por un camino de tierra que solo los de la vieja guardia conocían. Ahí, en un terreno abierto bajo un árbol seco, 3 mulas más esperaban, una azul con calcomanías viejas, otra blanca con toldo roto y una verde que parecía resistirse a morir. «¿Quiénes son?», preguntó Lucía, alerta. «Compañeros de ruta, de los buenos», respondió Domingo bajando sin apuro. Uno de los camioneros, con gorra y dientes de oro, se acercó de inmediato. «Chinga, ¿tú sigues vivo, Rivas?». «Más o menos», dijo Domingo con una sonrisa cansada. El otro lo abrazó fuerte. Lucía se quedó atrás, con Alma en brazos, observando la escena sin intervenir. Había algo distinto en Domingo, no solo en cómo lo saludaban, sino en cómo él los miraba. Domingo abrió uno de los compartimientos laterales de la terca. Sacó una caja metálica, cerrada con cinta aislante. Adentro estaban sus cuadernos de ruta, algunas herramientas, una botella de pisco sin abrir y la foto vieja de su esposa con su hija cuando era niña. Se la entregó al de la gorra. «Te toca cuidarla, gallo. Yo ya no regreso a esta ruta». El gallo lo miró como si no entendiera. «¿Estás hablando en serio?». Domingo asintió. «Esto ya no es para mí. Me metí en algo más grande que cualquier carga. ¿Es por la mujer, la morra con la niña? Es por todo, por ellas, por lo que perdí, por lo que aún tengo chance de salvar. Ya no hay vuelta». Los demás compañeros se quedaron en silencio. No era común que un hombre como Rivas se retirara, y mucho menos así, sin drama, con los pies firmes, pero con la mirada lejos.
Lucía, que había escuchado desde la cabina, bajó con la niña dormida. Se acercó despacio. ¿Está todo bien? Domingo la miró y luego asintió hacia sus amigos. Ellos van a ayudarnos a cruzar, no por el paso oficial. Hay un viejo camino que los aduanales ya no revisan. Está peligroso, pero es seguro si se hace con cuidado. ¿Y tú? Yo los acompaño hasta donde pueda. Lucía sintió que algo se apretaba en el pecho. ¿Y después? Domingo desvió la mirada, como si buscara una respuesta que todavía no tenía. Después, no sé, pero quiero que ustedes crucen y estén bien. Esa noche, los camioneros compartieron lo poco que tenían. Café hervido en olla vieja, pan duro y un fuego hecho con lo que encontraron. El cielo estrellado los cubría como techo sagrado. Domingo sacó su cuaderno y arrancó una hoja. Escribió unas palabras cortas, dobló el papel y se lo entregó a Lucía. ¿Qué es? Una dirección, un lugar al norte de Perú, un viejo conocido, gente buena. Te van a ayudar a empezar. Lucía tomó el papel con manos temblorosas. ¿De verdad piensas dejar todo esto? Domingo sonrió sin mostrar dientes. No es dejar, es soltar. A veces, para avanzar, hay que soltar la carga, aunque uno no sepa a dónde va. La noche siguió entre historias, silencios y miradas que decían más que las palabras. Antes de dormir, Lucía se quedó mirando la silueta de Domingo junto al fuego, solo, como siempre había estado, pero distinto, más ligero, más humano. Y sin saber bien por qué, supo que, aunque él dijera que se quedaba atrás, esa no era la última vez que lo vería, porque hay vínculos que ni la frontera puede cortar. Y Domingo Rivas ya era parte de su historia. Quedaban menos de 20 kilómetros para cruzar hacia Perú. La ruta de tierra era estrecha, con curvas cerradas, piedras sueltas y árboles bajos que arañaban el techo de la terca. Domingo iba adelante, manejando con cuidado, los faros cortando la bruma matinal. Detrás, otro de los camioneros, el Gallo, lo seguía a distancia, cubriendo la retaguardia. Lucía iba en la parte trasera con Alma en brazos. La niña dormía, agotada. Lucía no podía quitarse el nudo del estómago. Desde el amanecer, algo se sentía fuera de lugar. Como si el aire llevara un aviso que nadie decía en voz alta. Y de pronto, la carretera se abrió en un tramo plano, demasiado callado. No me gusta esto, murmuró Domingo, y en ese mismo instante lo vio. Un vehículo negro apareció de la nada y se cruzó frente al camión. Otra camioneta cerró por detrás, quedaron atrapados. Y en medio del camino, bajando del vehículo principal, con lentes oscuros y esa maldita sonrisa de siempre, estaba Montenegro. Domingo frenó bruscamente. Hizo ruidos con la palanca de cambios, fingiendo que la terca se había trabado. Bajó del camión con las manos arriba, lento, como si se rindiera. Lucía lo vio por el espejo lateral, confundida. Montenegro aplaudió, con sorna. «¡Viejo chingón! Pensé que ibas a correr más». «Ya no corro, Montenegro», respondió Domingo sin miedo. «Pero tampoco me arrodillo». El criminal rió. Sus hombres ya rodeaban el camión armados. Uno gritó: «¡Baja a la mujer! ¡Y a la niña también!». Lucía tembló aferrando a Alma. Estaba por abrir la puerta cuando escuchó el golpe seco, un rugido de motor, un rechinar de llantas y luego impacto. Domingo había vuelto a subir a la cabina en un segundo y con el embrague a fondo embistió directo contra la camioneta negra de Montenegro. El golpe fue brutal. Vidrios volaron, gente gritó. El polvo se levantó como tormenta. Uno de los hombres salió volando. Otro disparó al aire. Lucía gritó, cubriendo a la bebé. Montenegro salió tambaleando, con sangre en la frente. Gritaba órdenes. Pero los vecinos del pueblo, alertados por el Gallo que venía detrás, ya venían en camino. Eran muchos. Traían machetes, piedras, gritos. Y luego, sirenas. Desde el cerro, 2 patrullas descendieron a toda velocidad. La policía de frontera, activada por una llamada anónima.
Los hombres de Montenegro intentaron correr, pero no sabían el terreno. En minutos, varios estaban en el piso, esposados. Montenegro, jadeando, apuntó con una pistola hacia la cabina de la terca. «¡Dámela!», gritó. «¡Dame a la niña!». Domingo, sangrando de la ceja, lo encaró desde el suelo. «Ven por ella, cobarde». Montenegro levantó el arma, pero no alcanzó a disparar. Un disparo seco lo tumbó de espaldas. Un oficial lo había reducido con un balazo al hombro. Lucía salió corriendo de la cabina con Alma apretada al pecho. Se arrodilló junto a Domingo. «Estás herido». «No es nada, otra raya más». El gallo llegó corriendo, riendo nervioso. «Casi me das un infarto, cabrón. Pero lo lograste, lo tumbaste». Domingo sonrió apenas. Era la última trampa, y esta vez cayó él. Montenegro fue esposado y arrastrado por la policía sin decir palabra. No hubo amenazas, no hubo gritos. Sabía que su tiempo se había acabado. Lucía se quedó en silencio, viendo cómo lo subían a la patrulla. Domingo, aún sentado, tomaba aire como si acabara de soltar un peso que llevaba años cargando. «¿Esto es el final?», preguntó ella. Domingo la miró. Luego vio a Alma. «No, esto es el comienzo». Y por primera vez en todo el viaje se permitió cerrar los ojos. Solo por un segundo, porque ahora sí habían sobrevivido. El motor de la terca quedó apagado, humeando aún por el esfuerzo. El aire olía a pólvora, sudor y tierra mojada. La patrulla que se llevaba a Montenegro desaparecía en la curva con las sirenas apagadas. Lo habían atrapado, por fin. El criminal, ese fantasma que había perseguido a Lucía por medio continente, ya no tenía poder. Domingo estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra una piedra. La sangre de la herida en la cabeza le había secado en la ceja, dejando una línea oscura. No hablaba. Respiraba lento, con la mirada perdida, como si el cuerpo supiera que ya podía soltar la tensión que había cargado por semanas. Lucía lo vigilaba con la niña dormida en brazos. Tenía los ojos llenos, pero no lloraba. Solo lo veía, con esa mezcla de miedo y ternura que se tiene por alguien que casi se te muere enfrente. «Ya pasó», susurró, aunque no sabía si para él o para ella misma. Horas más tarde, ya en una pequeña posta médica al borde del paso fronterizo, Domingo estaba acostado en una camilla, recibiendo suero. El golpe en la cabeza no fue grave, pero lo había dejado desorientado. Una enfermera le limpiaba las manos mientras una doctora le tomaba presión. Afuera, la noticia corría como pólvora entre radios locales y redes sociales. «Camionero salva a madre e hija de red criminal. Viejo héroe frustra intento de secuestro en la frontera. El camión que aplastó al diablo». Periodistas comenzaron a rondar la entrada. Quisieron pasar, querían declaraciones, fotos, testimonios. Pero Domingo solo tenía una respuesta: «No tengo nada que decir». Mientras tanto, Lucía era entrevistada por un oficial de migración peruano. Por primera vez en meses, hablaba sin miedo. Contó todo: los abusos de Montenegro, la muerte de Carolina, el escape, la niña, los caminos de tierra, el desierto, las noches sin dormir. No omitió nombres ni detalles. Y al final firmó la denuncia con una mano firme. «¿Desea solicitar protección especial del Estado?», preguntó el funcionario. Lucía miró a Alma, dormida en su rebozo. «Sí, pero no para mí, para ella». 2 días después, aún recuperándose, Domingo decidió irse sin despedidas grandes. Había hecho lo que tenía que hacer. Entregó a Lucía y a la niña en manos seguras. Les dejó todo lo que tenía: el contacto de la comunidad, el número de gallo, incluso una parte del dinero que escondía en la terca. Cuando Lucía lo descubrió guardando su mochila, lo enfrentó en la puerta. «¿A dónde vas?». Domingo bajó la mirada. «No lo sé. A buscar lo que quedó de mí en algún lugar». «¿Y crees que vas a encontrarlo solo?». Domingo no respondió. Solo le tocó el hombro suavemente. «Ustedes ya tienen una vida por delante. No me necesitan.
Lucía se le quedó viendo largo rato, no discutió, no lloró, solo asintió, pero antes de que él cruzara la puerta, le puso en la mano una foto de Alma, para que no olvides por quién peleaste. Días después, la noticia se apagó como todas las cosas en el mundo moderno. Otro escándalo ocupó las portadas. Montenegro fue trasladado a una prisión de alta seguridad. Su red cayó, una parte al menos, y el nombre de Domingo Rivas quedó como un susurro entre los camioneros de la vieja guardia. Un tipo que no hablaba mucho, que desapareció después de aplastar a un monstruo con su camión, que no quería gloria, ni medallas, ni homenajes. Solo quería que esa niña viviera, y lo logró. ¿Y tú, te habrías quedado a pelear? ¿O habrías huido a tiempo? Déjalo en los comentarios. Tu opinión también forma parte de esta historia. El cruce de frontera fue simple, casi anticlimático, con papeles nuevos y la complicidad silenciosa de dos funcionarias que sabían más de lo que decían. Lucía se presentó como María González y Alma como su hija biológica. No hubo preguntas. No hubo dudas, solo un sello y un bienvenida. Al otro lado, una camioneta vieja los esperaba. El contacto de Domingo era puntual, amable y discreto. Las llevó a una casa en las afueras de Piura, donde podrían comenzar desde cero. No había lujos, pero sí seguridad, tranquilidad, futuro. Lucía se bajó con el corazón en la garganta. Miró a su hija, que dormía en su regazo, ajena al cambio de país, al olor distinto del aire, al sonido nuevo de los pájaros. Se prometió a sí misma que pasara lo que pasara, esa niña no volvería a conocer el miedo. «Estamos a salvo, mi vida», susurró, «gracias a él». Mientras tanto, Domingo seguía en la cama de un hospital rural en Tacna. Le habían dado de alta hacía días, pero no se movía. El cuerpo ya no dolía, pero el alma seguía rota, no por lo que hizo, sino por lo que no dijo a tiempo. Esa tarde, la puerta del cuarto se abrió. Una mujer de unos 40 años, cabello rizado y mirada conocida, entró con pasos firmes. Traía una bolsa con pan, una botella de agua y una sonrisa que no sabía si era bienvenida. «¿Domingo Rivas?» ¿Quién pregunta? Alguien que conoció a Lorena, su hija. Domingo se quedó en silencio. Su nombre en boca de otros siempre dolía, pero dicho así, por una desconocida, lo sacudió por dentro. «Me llamo Mónica. Fui su compañera de cuarto, su amiga. Estuve con ella en los últimos meses». Domingo la escuchó con atención. No interrumpió. Mónica le habló de Lorena como nadie lo había hecho antes, de su risa cuando estaba sola, de los dibujos que hacía en servilletas, de las cartas que nunca mandó, y de cómo hablaba de él, siempre con rabia, pero también con amor. Ella no te odiaba, Domingo, solo quería que la buscaras primero. Domingo se tapó la cara con una mano. No lloró, pero el cuerpo se le encogió como si sí. Le fallé. No, llegaste tarde, sí, pero viniste. Y ahora hiciste algo más. Salvaste a otra niña, a otra madre, y eso no borra lo que pasó, pero sí te honra. Él la miró con los ojos pesados. ¿Por qué viniste? Porque ella me pidió que lo hiciera. Antes de morir me dijo, si alguna vez ves a mi papá, dile que no me olvide, pero que no se quede ahí. Y aquí estoy. La conversación se alargó hasta que la tarde se volvió sombra. Mónica le dejó una carta escrita por Lorena. No tenía muchas palabras, pero eran suficientes. Papá, sé que no supiste qué hacer conmigo. Yo tampoco supe qué hacer contigo, pero te perdono. Perdónate tú también. Domingo la leyó una vez, luego otra. La apretó contra el pecho y respiró como si le devolvieran el aire después de años. Gracias por venir, dijo sin mirarla. Cuídese, don Domingo, y no se quede aquí. Mónica se fue como llegó. Silenciosa, firme, pero dejó algo en esa habitación, algo que no se veía, pero se sentía, una puerta abierta, una promesa de redención. Al día siguiente, Domingo pidió el alta voluntaria.
Caminó con dificultad hasta la salida del hospital. Afuera lo esperaba el gallo, apoyado en el capó de una camioneta prestada. ¿Listo para rodar, viejo? Domingo lo miró. Tenía la carta de Lorena en el bolsillo y una foto de Alma pegada al pecho, más que nunca, y sin mirar atrás subió al auto. No sabía exactamente a dónde iba, pero ahora tenía algo que antes no, un motivo para seguir, una ruta nueva, y esta vez no iba vacío. La Terca estaba estacionada bajo la sombra de un árbol en las afueras de Iquique. La pintura seguía gastada, pero el motor, aunque ya cansado, aún respondía con dignidad. Domingo la miraba como si fuera una amiga a la que tenía que despedir después de años de andar juntos. El comprador, un hombre joven con manos llenas de grasa y ojos de soñador, revisaba los papeles con cuidado. ¿Está seguro que la quiere vender?, preguntó el joven. Este camión tiene historia. Justo por eso, respondió Domingo firme. Hay que saber cuándo soltar. Le entregó las llaves con una mezcla de orgullo y nostalgia. Al ver cómo el muchacho se subía con ilusión, sintió una punzada en el pecho, como si de verdad dejara atrás una parte de sí. La Terca arrancó con un rugido que parecía decir «gracias» y se fue. Días después, Domingo llegó a un pequeño pueblo costero en el norte de Chile. Un lugar donde el mar hablaba más que la gente y donde el silencio no pesaba tanto como en la carretera. Alquiló una casita humilde cerca de la playa, con ventanas grandes y un sillón que daba justo al atardecer. Cada mañana salía a caminar por la arena. A veces pescaba. A veces solo se sentaba a mirar el horizonte como si esperara algo que no sabía si iba a llegar. No tenía rutas, ni carga, ni radio CB, solo una vida nueva que aún no sabía cómo vivir. La primera carta de Lucía llegó un mes después. Estaba escrita con tinta azul, en papel barato, con letra apretada. Domingo, estamos bien. Alma crece fuerte, ya da sus primeros pasos. A veces se ríe dormida y pienso que sueña contigo. Aquí estamos a salvo. Yo trabajo en una panadería y nos cuidan bien. No sé si te veré otra vez, pero quería que supieras que no pasa un solo día sin que te agradezca por todo. Con cariño, L. Domingo la leyó sentado frente al mar. No respondió enseguida. La dobló con cuidado y la guardó en una caja de madera junto a la foto de su hija y la carta que Mónica le había dado. A veces, mientras cocinaba o arreglaba algo en el patio, se sorprendía hablando solo, como si Lucía estuviera ahí. «¿Qué harías tú con estas papas, Lucía?», decía en voz alta y luego se reía. Una tarde encontró una piedra con forma de corazón en la orilla. La limpió. La puso sobre el escritorio junto a las cartas. No sabía por qué, pero le gustaba tener símbolos, pequeños testigos de lo que había vivido. Otra carta llegó 2 semanas después, esta vez con una foto de Alma parada sobre un banco de madera, con una sonrisa de dientes chuecos y un gorrito rosa. Le dije que le mandara una sonrisa al tío del camión. Domingo la puso sobre la mesa. Se quedó mirando la imagen largo rato. Una tarde, mientras el sol se hundía en el mar y el cielo se teñía de naranja y azul, Domingo caminó hasta una roca alta que daba al acantilado. Llevaba consigo una libreta. Ahí comenzó a escribir su historia, desde el primer kilómetro hasta el último golpe contra Montenegro, no para publicarla, no para ganar nada, solo para dejar constancia de que un hombre común puede tomar una decisión chingona y cambiar vidas, incluida la suya, porque aunque la Terca ya no rugiera, algo dentro de él seguía avanzando, kilómetro a kilómetro, sin regreso, pero sin miedo. La arena estaba tibia bajo los pies de Domingo. Caminaba despacio, dejando que las olas le mojaran los tobillos mientras el cielo se pintaba de rojo, naranja y dorado. Era su rutina, su forma de pensar sin decir nada, de conversar con el pasado sin que nadie lo interrumpiera. El viento le movía la camisa abierta, la sal del mar se le pegaba a la piel,
pero no le molestaba. Había aprendido que algunas cosas raspan solo al principio. Después, uno se acostumbra. Cargaba una piedra en el bolsillo y algo más, una postal. La había recibido esa mañana. En el reverso, la foto de Lucía y Alma, las dos frente a un mural lleno de flores en algún rincón peruano. Lucía sonreía con paz. Alma, con dos coletas y una camiseta enorme, levantaba un brazo como si saludara a la cámara, o tal vez a él. Del otro lado, pocas palabras. Estamos bien. Alma ya dice tu nombre, no lo pronuncia bien, pero insiste. Te manda besos. Y yo te mando gracias. Siempre. Domingo la había leído con una sonrisa que no le nacía desde hacía años, de esas que no necesitan testigos, de las que solo se tienen cuando el alma empieza a soltar. Se detuvo frente al mar y se agachó. Tocó el agua con los dedos, fría, viva. Pensó en todo lo que había vivido, en la terca, en la ruta, en los hombres que había enfrentado, en la hija que perdió, en la familia que nunca fue y en la que sin querer había encontrado. «Chingá, si alguien me lo cuenta, no lo creo», murmuró. Y sin embargo, ahí estaba, de pie, respirando. No era joven, ni estaba entero, pero estaba, y eso ya era mucho. Levantó la mirada hacia las nubes que se deshacían sobre el horizonte. Se imaginó a Lucía caminando también, tal vez a la misma hora, con Alma corriendo por algún parque. Se preguntó si en ese mismo momento ellas estarían mirando el cielo como él. Y pensó, estamos lejos, pero estamos bajo el mismo cielo. Ese pensamiento lo tocó profundo, porque aunque el mundo los había llevado por caminos distintos, algo los unía, un lazo que no necesitaba cercanía, ni presencia, solo memoria, solo intención. Volvió a caminar. Las huellas en la arena quedaban atrás, borrándose poco a poco con cada ola. Y a Domingo no le importaba. Sabía que lo importante no era dejar huella, sino haber caminado. Sacó la postal del bolsillo y la volvió a mirar. Esta vez la dobló con cuidado y la guardó en su camisa junto al corazón. Se detuvo un segundo, respiró hondo y soltó. Gracias, Rosa, gracias, Lore, por no soltarme del todo, por dejarme vivir lo que no viví cuando estaban, por darme permiso de empezar otra vez. El sol cayó por completo, el cielo se llenó de estrellas, y él siguió caminando, porque aunque estaba solo, no se sentía vacío. Estaba lleno de algo nuevo, algo simple, algo verdadero, esperanza. Y eso, para un viejo como él, era más que suficiente. Hay caminos que se recorren con ruedas y otros con el corazón. Domingo Rivas no solo manejó miles de kilómetros, cruzó el desierto del abandono, el miedo y el arrepentimiento, para encontrarse con algo que muchos damos por perdido: redención. A veces, la familia no es de sangre, sino de destino. Y el amor más profundo puede nacer en medio del peligro, cuando alguien elige quedarse, cuando todos esperan que huya. Esta historia no es solo de un camionero, es de cualquiera que alguna vez creyó que ya no tenía nada que ofrecer, y descubrió, en el acto más simple, que aún podía cambiar el rumbo de una vida. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías seguido manejando o te habrías detenido? Déjanos tu comentario. Queremos leerte, queremos sentir que tú también formas parte de esta ruta. Si esta historia te conmovió, si sentiste que algo dentro de ti se movió al escucharla, dale like, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para hacer lo correcto. Y si quieres seguir viajando con nosotros por historias como esta, suscríbete al canal. No solo te llegarán más relatos emocionantes, te unirás a una comunidad que cree en el poder de la segunda oportunidad, del amor sin condiciones y de los héroes silenciosos que aún manejan por ahí, bajo el mismo cielo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.